Esto pasó cuando yo tenía unos 10 años. Mi mamá y mi papá se habían separado bastante rápido y habían pedido el divorcio, pero ella solo tenía un trabajo de medio tiempo y ganaba muy poco dinero. Así que encontrar un lugar donde vivir, que fuera accesible y disponible de inmediato, era un reto. Una amiga de mi mamá le dijo que ella y su esposo tenían una casa que estaba vacía y que nos la podían rentar prácticamente gratis hasta que encontráramos algo mejor. A mí, no me agradó la casa desde el principio. Claro, parte de mi desagrado se debía al divorcio repentino de mis papás y a la disrupción de mi vida, pero también era algo de la casa en sí. Vivíamos en un pueblo de montaña, y la casa móvil estaba en un camino de acceso empinado y largo, casi 1 kilómetro, rodeado de hermosos pinos. Pero la casa en sí misma se veía abandonada y fuera de lugar. Tenía 2 dormitorios y 2 baños, así que mi hermano y yo compartíamos un cuarto y mi mamá se quedó con el dormitorio que tenía baño. Era una casa de los años 70, con paneles de madera y acabados de época. También tenía algunos daños extraños, como agujeros en las paredes que habían sido malamente reparados. No sé por qué, pero me negué a usar el baño del pasillo. Ni siquiera me atrevía a entrar ahí. Mi mamá nunca me preguntó por qué ni me cuestionó, pero me dejó usar su baño. De cualquier manera, mi mamá se pasaba mucho tiempo buscando trabajo, así que yo me quedaba solo después de la escuela y los fines de semana. Cada vez que recibía una llamada al 911, estaba solo. Mi mamá siempre nos decía que no contestáramos la puerta, pero que siempre respondiéramos el teléfono, en caso de que fuera ella. Así que cuando el teléfono sonó una tarde, supuse que sería mi mamá, ya que nadie más tenía nuestro número todavía. Había una mujer al teléfono que sonaba muy preocupada. Dijo: «Hola, este es el 911 regresando su llamada». Recibimos su llamada, pero nos desconectamos. En ese instante, sentí una punzada de malestar. Le dije que yo no había llamado al 911, y ella me preguntó si había alguien más en la casa que podría haberlo hecho. Le dije que estaba solo, pero empecé a preocuparme de que quizás no era cierto. Ella dijo que enviaría a la policía a nuestra dirección, solo para asegurarse de que todo estuviera bien. En ese momento, me aterrorizaba estar en la casa. Me senté afuera y esperé nerviosamente a la policía, que llegó como unos 15 a 20 minutos después. El oficial me preguntó si yo había llamado al 911, y le dije que no, pero ellos aseguraban que yo les había marcado. El oficial simplemente se encogió de hombros y dijo: «Este tipo de cosas a veces pasa. Dicen que no puede ser, que los números no se pueden mezclar, pero sucede». Hizo una mirada rápida a los alrededores de la casa y se fue. Traté de convencerme de que el oficial tenía razón, que solo había sido una llamada telefónica equivocada y que, con suerte, quien la hizo recibió la ayuda que necesitaba. Aproximadamente un mes después, pasó lo mismo. Recibí otra llamada del 911, diciendo que habían recibido una llamada de mi número. De nuevo, les dije que debía ser un error. La mujer al teléfono me regañó un poco, diciendo que el 911 no era algo con lo que jugar y que estaba impidiendo que la gente recibiera ayuda. Esta vez no envió a la policía. De nuevo, me preocupé mucho porque alguien estuviera en la casa, así que revisé con cuidado para asegurarme de que todas las puertas estuvieran cerradas. No sé por qué, pero siempre mantenía la puerta del baño del pasillo cerrada, quizás por la sensación extraña que me daba. Mientras revisaba la casa, sentí que alguien estaba en ese baño. Estaba aterrorizado. Una parte de mí quería abrir la puerta para comprobar, quizás para demostrar que estaba equivocado, pero tenía demasiado miedo.
Así que me senté en la sala, observando esa puerta. La casa estaba tan silenciosa que después de unos minutos juraría que empecé a oír pequeños sonidos que venían de adentro, como un ruido de arrastre. Le pedí a mi mamá que revisara el baño cuando llegó a casa. Ella entró rápidamente y me obligó a mirar para ver que estaba vacío. Me estaba dejando llevar por mi imaginación. Las llamadas del 911 ocurrieron 3 veces más en los meses siguientes, y solo cuando estaba solo. La cuarta vez, el despachador me dijo que podría enfrentar cargos criminales por lo que estaba haciendo y que se pondrían en contacto con mis padres. Colgué el teléfono sollozando y aterrorizado. Sentía que alguien estaba en la casa de nuevo, pero si llamaba al 911, probablemente ni siquiera se presentarían. Me sentía como la niña que gritó lobo, pero no era yo. Era como si alguien me estuviera jugando una horrible y cruel broma. Me senté de nuevo a observar la puerta del baño, escuchando ruidos como si alguien arrastrara los dedos por la puerta. Decidí que mi mamá tenía razón, que probablemente me estaba dejando llevar por mi imaginación. Intenté abrir la puerta del baño para no volver a asustarme con la idea de que alguien estuviera ahí. Entonces, recibí la quinta llamada del 911. Pero esta vez, después de colgar con el despachador, la puerta del baño se cerró de golpe. Corrí. Corrí por todo el camino de acceso, hasta que encontré un lugar donde esperar a que mi mamá llegara. Cuando llegó, estaba enojada porque me había ido de la casa, pero vio lo angustiado que estaba. Supongo que pensó que estaba actuando mal por el estrés del divorcio. Me negué a volver a estar solo en la casa, así que acordamos que me quedaría más tarde en la escuela, o iría a la casa de un amigo hasta que ella terminara de trabajar. No mucho después de esto, recibimos un aviso de la amiga de mi mamá, diciendo que teníamos que mudarnos de la casa porque su mamá necesitaba un lugar donde vivir. Estaba tan agradecido de irme. Le dije a mi mamá que tenía que decirle a su amiga que algo andaba mal en la casa, pero mi mamá pensó que era una forma ridícula de recompensar la generosidad de alguien. Me mudé mucho durante los siguientes años y traté de olvidarme de esa casa. No fue hasta que crecí que realmente pensé en ella. Fui testigo de un accidente y tuve que llamar al 911, y el miedo y la paranoia volvieron a mí. Decidí investigar, lo cual, honestamente, desearía no haber hecho. Unos años antes de que nos mudáramos, una mujer fue asesinada en esa casa durante una discusión doméstica. Tardaron días en encontrarla, escondida en el baño. La llamada que siempre recordaré fue de una pareja, ambos de unos 50 y tantos años, que eran conocidos como llamadores frecuentes por sus peleas físicas y pensamientos suicidas durante sus noches de copas. Una noche, la esposa llamó con voz pastosa, contándole al operador que su marido estaba en la esquina de la cocina, sentado en una silla con una escopeta. En el fondo, se podía oír al hombre insultando a la mujer por teléfono, diciéndole que ella arruinó su vida. La esposa solo le decía que se callara y le contaba al operador que él la había empujado contra una pared antes, lo que le había dejado un hueco en la pared de yeso. Quería que él pasara una noche en la cárcel para que se calmara, porque ahora andaba con la escopeta y estaba preocupada de que hiciera algo en el vecindario. Se escuchó un ruido de forcejeo, y luego, la mujer colgó. Llamó de nuevo unos minutos después. El hombre estaba gritando tan fuerte que era difícil entender a la mujer. Él seguía con la escopeta y decía que estaba harto de la vida. Ella dijo que había bajado al sótano y le dio la información al operador, repitiendo que solo necesitaba dormir un poco. Pasaron 10 minutos y la mujer seguía al teléfono con el operador, hablando de los hábitos de bebida de su marido,
sus constantes amenazas de suicidio y los moretones que le había causado a través de los años. El operador le dijo que fuera a ver a su esposo. Ella aceptó, pero con una actitud que daba la impresión de que estaba rodando los ojos, como si fuera la misma rutina todas las noches. Se escuchó un disparo. La mujer emitió un extraño sonido de "oh" y bajó las escaleras. Se escucharon palabras incoherentes. Luego, la mujer empezó a gritar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el teléfono se cayó al suelo. El operador preguntó qué había pasado. No hubo respuesta. Solo se escuchaba a la mujer gritándole a alguien. Luego, tomó el teléfono y le dijo al operador que él se había disparado en la cabeza y que había sangre por todos lados. El operador le dijo que se calmara y que dejara entrar a los oficiales. El marido se había disparado en la sien, destrozando completamente su cráneo. Trabajé como operador del 911, respondiendo llamadas, por un tiempo. Hay muchos tipos de llamadas perturbadoras, como las de gente con problemas mentales y las que te dejan temblando después. La llamada más aterradora que recibí fue de un hombre que estaba a punto de suicidarse. En realidad, no me molestan las llamadas de suicidio, porque usualmente las hacen amigos, familiares o después del hecho, así que generalmente puedes obtener información y enviar la ayuda necesaria. Sin embargo, en este caso, el hombre que llamó era el mismo. Estaba extremadamente borracho, sollozaba incontrolablemente, hablaba con mucha intensidad y usaba un teléfono celular viejo que no funcionaba bien, así que solo podía saber el área general donde estaba. Tenía un cuchillo en el cuello y estaba en la azotea de un edificio alto. No podía razonar con él porque estaba fuera de sí y se negaba a decirme dónde estaba, mientras lloraba sin parar. Estuve hablando con él durante 10 minutos, tratando de averiguar dónde estaba y usando todas las herramientas que tenía para convencerlo de que no lo hiciera. Durante todo este tiempo, solo pude conseguir su nombre. Luego, colgó, pero 10 minutos después, llamé de vuelta y lo contacté nuevamente. Durante los siguientes 20 minutos, siguió amenazando con suicidarse, pero rastreé su teléfono y vi que estaba cerca de algunos complejos de departamentos. Así que dije, a la mierda, y envié a los policías a cada complejo de departamentos del área, y les dije que buscaran a un hombre con un cuchillo llorando. Estuve hablando con este tipo durante unos 20 minutos más, mientras los policías buscaban en el área, hasta que finalmente lo encontraron escondido debajo de una escalera en un complejo de departamentos, con el cuchillo. Luego me enteré de que lo llevaron a un hospital y que estaba bajo el efecto de alguna droga. Yo estaba temblando después de eso, y mi siguiente llamada fue de un servicio de grúas, pero no podía ni escribir. Me desperté en medio de la noche sintiéndome inquieto. La oscuridad llenaba mi habitación y un silencio inquietante se apoderaba del aire. Al salir de la cama, una sensación de miedo me invadió. Era como si una fuerza invisible me instara a investigar la fuente de esa sensación inquietante. Caminé silenciosamente hacia la cocina, esperando que un vaso de agua calmara mis nervios. Pero al acercarme a la ventana, mi corazón dio un vuelco. Ahí, en mi jardín delantero, había una figura caminando sin rumbo fijo. La pálida luz de la luna reflejaba su aspecto desaliñado, proyectando sombras inquietantes sobre el césped. El miedo me oprimió el pecho mientras observaba el extraño comportamiento del hombre. Parecía enfermo o perdido, sus movimientos eran descoordinados y erráticos. Su rostro pálido y demacrado me envió escalofríos por la espina dorsal y no podía apartar la mirada.
Sabía que tenía que hacer algo, pedir ayuda. Temblando, agarré mi teléfono y marqué el 911. Mi voz temblaba al explicar la inexplicable visión que tenía ante mí. La voz del operador me ofreció un atisbo de consuelo al asegurarme que la ayuda estaba en camino. Mientras tanto, me urgieron a asegurarme de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas, enfatizando la importancia de mi seguridad. Con el teléfono aún pegado a mi oído, corrí a revisar las cerraduras de cada puerta y ventana de mi casa. Pero al llegar a la puerta de atrás, sentí un escalofrío que me recorrió la espina dorsal. Era como si unos ojos invisibles me estuvieran observando, una presencia acechando justo al otro lado del umbral. No podía quitarme de encima la sensación de que algo no andaba bien y que el peligro acechaba en la oscuridad. La voz calmante del operador me brindó consuelo mientras compartía mis miedos. Se quedaron en la línea conmigo, un salvavidas en medio de la creciente inquietud. Pero entonces, el hombre en mi jardín hizo algo inimaginable, algo que desafiaba toda lógica. Se paró sobre sus manos, perfectamente quieto, su cuerpo desafiando la gravedad. Una amplia y inquietante sonrisa se extendió por su rostro, como si se burlara de mí y me desafiara con su anormalidad. El terror me oprimió el corazón mientras trataba de descifrar la imposible escena ante mí. Sus ojos se clavaron en mí, ardiendo con una intensidad sobrenatural. Casi podía sentir su presencia invadiendo mis pensamientos y mi propia alma. El pánico me recorrió las venas mientras suplicaba al operador que enviara ayuda de inmediato, que me rescatara de esta pesadilla. La aterradora sonrisa del hombre y sus dientes anormalmente grandes atormentaron mi mente, grabándose en mi conciencia. Cada fibra de mi ser anhelaba escapar y encontrar seguridad. La voz del operador me instó a mantenerme alerta y a asegurarme de que todas las puertas permanecieran cerradas. Confirmé que la puerta de atrás estaba segura, mi voz temblaba de miedo. Pero cuando me volví para mirar al hombre de nuevo, sentí otro escalofrío recorrer mi espina dorsal. Había presionado su rostro contra mi ventana delantera, sus ojos carecían de color y su sonrisa era inquebrantable. Era una escena sacada directamente de una película de terror, una imagen espeluznante que me heló la sangre. ¿Cómo podía estar pasando esto? ¿Era esto una pesadilla retorcida? La voz del operador crujió por el teléfono, urgiéndome a encontrar un lugar seguro y encerrarme hasta que llegara la ayuda. La adrenalina recorrió mis venas mientras cumplía apresuradamente su petición, buscando refugio en el santuario de mi habitación. Pero incluso detrás de la puerta cerrada, la mirada incesante del hombre parecía atravesar las paredes, llenando la habitación con una presencia inquietante. En el silencio, solo con el sonido de los latidos acelerados de mi corazón, me aferré al teléfono con fuerza, como si fuera mi única esperanza. Las reconfortantes palabras del operador me brindaron algo de consuelo, un pequeño rayo de esperanza en la oscuridad. Pero de repente, un fuerte ruido rompió el silencio, sacándome de mi falsa sensación de seguridad. La línea se quedó en silencio. El miedo me invadió al darme cuenta de que algo andaba muy mal. La sensación de estar solo carcomía mi alma mientras esperaba, con la esperanza desesperada de alguna señal de ayuda. Pero solo había oscuridad y silencio. Un silencio que consumía cada grito de auxilio.